revelado, la extraordinaria verdad que una nueva empleada descubrió del hijo autista de su jefe. Valentina cruzó las puertas de la moderna agencia de publicidad con una mezcla de emoción y terror. A sus 25 años, finalmente había conseguido el trabajo de sus sueños, pero el ambiente pululante de competencia y brillo la abrumaba. ¿De verdad puedo formar parte de esto?, se preguntaba mientras observaba a sus compañeros, todos auténticos tiburones en un mar de ambiciones. En la cabeza de Valentina, resonaban ecos de su infancia en un barrio humilde, donde la lucha por sobresalir era el pan de cada día. Sin embargo, aquella oficina, repleta de modelos a seguir, la hacía sentir completamente fuera de lugar. El primer día pasó entre saludos forzados y presentaciones que parecían desdibujar su presencia. Luego apareció Alejandro, su jefe, una figura carismática y enigmática, cuya reputación eclipsaba toda la sala. Era conocido por su éxito abrumador, pero Valentina lo vio también distante, como si hubiera levantado muros a su alrededor. A medida que la tarde avanzaba, un nuevo elemento llamó su atención, los murmullos que se deslizaban en torno a su hijo, David. Un niño autista que, a pesar de ser su mayor alegría, se convertía en la sombra de la familia. La extraña relación entre padre e hijo dejó una huella en su alma, despertando en ella recuerdos de sentirse excluida. Mientras Valentina se sumergía en su trabajo, fue inevitable que su mente comenzara a divagar hacia el dilema moral que presentaba la relación de Alejandro y David. ¿Por qué un padre tan exitoso no parecía ver el talento de su propio hijo? En su descanso, el aire del parque cercano la envolvía, y allí, entre risas y juegos, alternaba miradas furtivas hacia la figura solitaria de David. Valentina decidió dar un paso audaz y acercarse a él. Cada encuentro se convirtió en un refugio. David era un niño con un mundo propio, lleno de color y magia. Sus ideas eran un torbellino creativo que desafiaba las normas de su vida estructurada. En esos momentos compartidos, Valentina olvidaba sus inseguridades, en cambio, encontraba inspiración. Pero la presión de tener que revelar su descubrimiento a Alejandro crecía como una sombra que se acercaba cada vez más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se encontraba en una encrucijada. Mientras revisaba las imágenes que David había creado, un torbellino de emociones la embargó. ¿Debería hablar con Alejandro? El temor a que su revelación acarreara sufrimiento la consumía. La idea de que el amor de un padre pudiera ser secuestrado por una visión distorsionada del potencial le quebraba el corazón. Por un lado, quería compartir la genialidad de David, por otro, temía que Alejandro se sintiera culpable o, peor aún, menospreciara a su hijo por no haberlo descubierto por su cuenta. Tomó una profunda respiración, el aire llenando sus pulmones como un intento de calmar la tormenta interior. Se sentó en su escritorio, observando cómo el resto de sus compañeros dominaban la habitación. La presión de encajar se volvió una bola de fuego en su pecho. ¿Cuál sería el precio de abrir esa puerta? Valentina sabía que el futuro de David, su amistad, y su propia carrera estaban entrelazados en una compleja red de decisiones que debía enfrentar. La vida en la oficina de aquel brillante panorama publicitario podía cambiar en un instante. La posibilidad de conexión auténtica estaba latente, esperando a ser desencadenada. Sin embargo, el reloj avanzaba y la duda persistía. ¿Estaría Alejandro listo para aceptar la verdad que puede cambiarlo todo para él y su hijo? Valentina decidió que no podía posponer más la decisión sobre si contarle a Alejandro lo que había descubierto acerca de David. La sinceridad había sido siempre un principio en su vida, una brújula que la guiaba en momentos de duda. Mientras se acercaba al final de su primera semana en la agencia, sentía la presión de esa verdad dentro de ella, como un volcán dispuesto a erupcionar. Cada jornada compartida con David no solo había iluminado su mundo, sino que también la había cambiado a ella.
La forma en que el niño se expresaba a través del arte, sin importar el juicio ajeno, era una lección de valentía que resonaba en Valentina. Era como si cada conversación con él hubiera desnudado sus propias inseguridades y aspiraciones, obligándola a confrontar su miedo a ser auténtica en un entorno que valoraba más las apariencias que el contenido. Sin embargo, la idea de decepcionar a Alejandro la atormentaba. Sería fácil, pensó, esconder su descubrimiento y continuar con su vida. Pero al hacerlo, no estaría robándole a David la oportunidad de brillar en el mundo de su padre, así como ella había deseado brillar en el suyo. Valentina revivía en su mente las historias de los fracasos familiares y de los sueños no cumplidos que había presenciado en su infancia. Era una sombra que se negaba a desaparecer. El lunes siguiente, en un rincón de la oficina, mientras observaba la luz del sol filtrarse por las ventanas, Valentina se armó de valor. Sabía que si no lo hacía pronto, su voz interna crecería cada vez más feroz, un eco que la atormentaría por no haber tomado una decisión. La reunión semanal se celebraba en la sala principal, y Valentina sabía que después de la presentación de varias propuestas creativas, tendrían tiempo para charlar informalmente. Aprovechar ese momento podría ser la oportunidad perfecta para realizar su revelación. Sin embargo, el nerviosismo la acompañaba a cada paso del camino. Experimentó una mezcla de anticipación y temor, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Durante la reunión, Alejandro estaba en su mejor forma. Sus comentarios eran afilados, su presencia dominante. Claramente disfrutaba de la dinámica de la sala y del respeto que sus compañeros le brindaban. Enseguida, Valentina se dio cuenta de lo intimidante que podía ser. Mientras él hablaba, la idea de interrumpirlo o, peor aún, abrirse a él, parecía un abismo muy profundo. Sin embargo, se recordó a sí misma la esencia de su propósito, no se trataba solo de ella. Cuando finalmente tuvieron un respiro, Valentina se levantó con la firmeza que le quedaba. Caminó hacia Alejandro con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Podemos hablar un momento? Es sobre David, dijo, con una voz que apenas reconoció como suya. El rostro de Alejandro se tornó serio. Eran sus palabras, y el peso de lo que estaban a punto de discutir se llenó en el aire entre ellos. Hizo una señal para que se sentaran en un rincón apartado de la habitación, como si se estuvieran retirando a un santuario sagrado donde el tiempo y el ruido exterior perderían significado. Valentina sintió un impulso de pánico. La duda la asaltó nuevamente. ¿Estaba lista para ver a Alejandro reaccionar ante sus palabras? Ella había llegado a valorar lo que había construido durante esos días, y esa inminente conversación podría destruirlo todo. David es increíblemente talentoso, comenzó. La sinceridad de su afirmación resonaba en su interior. Las palabras comenzaban a fluir, sus sueños y miedos sellados en cada frase. Alejandro la miró con expectación, y cada segundo se sentía como una eternidad. Lo que siguió no solo definiría el curso de su relación con Alejandro, sino que también marcaría el inicio de una transformación fundamental en su vida profesional y personal. Mientras su voz continuaba, Valentina no podía saber que las decisiones que tomaba ese día tendrían efectos radicales, no solo para ella y el pequeño David, sino para el propio Alejandro. Por ello, la tensión en la sala era palpable. ¿Qué pasa si no le gusto a su padre?, pensó Valentina, el peso de la incertidumbre ahogando su ser. Y justo en ese momento, la conversación dio un giro inesperado que cambiaría todo. La pregunta surgió en el aire: ¿habría llegado el momento de desmantelar los muros que rodeaban a Alejandro? Valentina observó cómo los ojos de Alejandro se oscurecían tras su mueca de incredulidad mientras ella articulaba los talentos de David. Cada palabra era un ladrillo que intentaba colocar en los cimientos de una nueva realidad, una en la que el arte del niño podía estar en el centro, no solo en su vida, sino también en la de su padre. Sin embargo, el silencio que siguió a su declaración la envolvió en una atmósfera densa, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, finalmente preguntó Alejandro, su voz más firme de lo que Valentina había anticipado. No era el reproche que ella había temido, sino una búsqueda de claridad que la dejó en un estado de alerta. Su mirada se endureció, reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. No sabía cómo abordarlo. David tiene una forma de expresarse a través del arte que es única. Merece ser escuchado y tenido en cuenta,
pero no sé cómo verás eso, dijo Valentina, sintiendo que la verdad fluía por sus venas. El riesgo que había tomado al compartir esos pensamientos empezaba a parecer un pago justo por la desesperación de David. Alejandro se movió en su silla, la tensión de su postura incapaz de ocultar el conflicto que estaba surgiendo dentro de él. A veces me cuesta percibir, conozco su talento, pero en un entorno comercial a veces solo veo lo que se espera de él. Y no estoy seguro de si estoy preparado para verlo brillar de esa manera. Su honestidad rompió un poco la coraza que Valentina había sentido al principio. Un rayo de esperanza brotó dentro de Valentina. No era solo el peso de su descubrimiento lo que la motivaba, era la posibilidad de transformar la relación de padre e hijo a través de la autenticidad del arte. Alex, el potencial de David no es una carga. Es una oportunidad para ambos. No solo para él, sino también para que tú lo conozcas de verdad, para que puedas conectar con su esencia, propuso, con una firmeza renovada. El rostro de Alejandro se relajó gradualmente. La incertidumbre en sus ojos dio paso a un destello de comprensión. Valentina vio un cambio, un leve estremecimiento en su expresión, como si una chispa había sido encendida. Pero en un giro dramático, Alejandro interrumpió su pensamiento. ¿Y si no lo apoyo? ¿Y si estoy equivocado al intentar forzar una conexión que no existe? La crítica interna de Alejandro resonó en su mente, una lucha que parecía familiar a Valentina. Era un eco del pasado, de sus propias dudas, de sus miedos. Este es el momento para dejar de intentar encajar en moldes que no fueron hechos para nosotros, sugirió. David necesita que lo apoyes en lo que es, no en lo que deberías querer que sea. Tomaron un respiro, sentados uno frente al otro, conectando emociones que nunca antes habían compartido. Valentina entendió que estaba en la cúspide de algo crucial, no solo para sí misma, sino para el pequeño David y el hombre que tenía frente a ella. La decisión de Alejandro podría redefinir no solo su relación como jefe y empleada, sino también cambiar su dinámica como padre e hijo. Al terminar la conversación, Valentina sintió que un velo se había levantado. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que este era solo el principio. La revelación de su talento a Alejandro era, en muchos sentidos, un preludio de un camino que llevaban juntos. Mientras Valentina se alejaba, la inquietante sensación de otro desafío se cernía sobre ella como una sombra. ¿Qué pasaría si Alejandro decidía no actuar? De repente, lo que parecía ser un avance profesional y personal se tornaba en una encrucijada en su vida, donde la verdad podía llegar a ser un arma de doble filo. En ese instante de introspección, Valentina comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Tendría el valor de empoderar no solo a David, sino también a Alejandro? La pregunta perduró en su mente, con la certeza de que la autenticidad podía ser a la vez liberadora y aterradora. Y mientras su corazón latía con una mezcla de esperanza y ansiedad, se preguntó si la verdad acabaría siendo el camino hacia la redención que ambos parecían necesitar. Valentina se marchó de la oficina, su mente revuelta con ideas y posibilidades. El encuentro había transitado un territorio inexplorado, la conversación con Alejandro había abierto una brecha en la muralla de la normalidad que solía definir sus interacciones. De repente, el arte de David, que antes era solo un tema periférico, se había vuelto el núcleo de un dilema emocional. La chispa que había percibido en Alejandro, un atisbo de entendimiento, dejaba una vibración intensa en el aire a su alrededor. Sin embargo, la incertidumbre de cómo desarrollarse a partir de ese momento la agobiaba. A medida que pasaban las horas, Valentina decidió que su deber no solo era presionar a Alejandro, sino también comprender más profundamente el mundo artístico de David. El día siguiente sería un punto de inflexión, planeaba crear un espacio para que el niño expresara su arte de forma tangible. Tal vez un pequeño taller en la oficina, algo que pudiera atraer no solo la atención de Alejandro, sino también abrir una ventana a otras posibilidades en la vida de David. Preparó una presentación con ejemplos de los artistas que más influyeron en el mundo infantil, incluyendo el arte como un medio de desarrollo emocional y cognitivo. No era solo un negocio, tenía que ser una experiencia que los involucrara a ambos. Estaba convencida de que la creatividad del niño podría ser un trampolín hacia algo más grande, una oportunidad para que Alejandro dejara de lado sus dudas y viera al verdadero David. Durante la tarde, Valentina se sumergió en la elaboración de la propuesta.
Sin embargo, la presión mezclada con la emoción la llevó a cuestionarse, ¿sería suficiente su esfuerzo? La experiencia le había enseñado que el talento, por muy brillante que fuese, a menudo se apagaba en entornos inadecuados. Se necesitaba un vínculo a la altura, pero el miedo de Alejandro a involucrarse podría ser un obstáculo formidable, reflexionó sobre sus propias inseguridades en su trabajo. Había comenzado para demostrar su capacidad en un mundo dominado por hombres, convencida de que sus ideas valían tanto como las de cualquiera. Sin embargo, en este momento, debía aplicar esa misma determinación al desafío que tenía ante ella. Cada paso hacia adelante debía ser meticulosamente pensado, cada detalle sopesado. Así era la dinámica personal y profesional que ahora atravesaban. Al llegar a casa, el eco de la voz de Alejandro resonaba en su mente, así como su lucha interna. ¿Y si no lo apoyo? Lidiar con el miedo al fracaso era un monstruo que todos enfrentaban, y Valentina comprendió que debía ser ella quien llevara la antorcha, no solo para David, sino también para Alejandro. Su rol pasaba a ser el de activadora del cambio dentro de su línea familiar. Esa noche, Valentina trazó un plan en su mente. Quería que Alejandro diera un paso hacia David, pero para eso necesitaba prepararlo. Se propuso pequeños pasos, un encuentro informal, una conversación, incluso invitarlo a observar a su hijo mientras trabajaba en una de sus obras. Poco a poco, podría tender un puente entre el padre y el hijo, tal como había hecho ella misma a través de sus propias inseguridades, pero justo cuando empezaba a elaborar su estrategia, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. ¿Podemos hablar mañana? Creo que he estado pensando en lo que dijiste sobre David. La inquietud se apoderó de Valentina. ¿Era este un signo de apertura? ¿O una señal de que Alejandro estaba decidido a cerrarse nuevamente? Se sentó en el sofá, su mente agitada entre el optimismo y la ansiedad. Mañana podría ser el día que cambiara su vida. Se preparó para enfrentar no solo la verdad, sino también su propia fragilidad en este proceso. Valentina sabía que el futuro de David y posiblemente su relación con Alejandro dependían de las decisiones que se tomarían al día siguiente. ¿Qué revelaciones esperaba Alejandro? ¿Acaso estaba listo para enfrentar su propio miedo? La noche transcurrió en un denso silencio, dejando la incertidumbre flotando en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Valentina despertó con la mente aún enredada en anticipaciones. Se sentó en la cama, la luz del día filtrándose por la ventana, esbozando la silueta de sus pensamientos en un lienzo de posibilidades. Sabía que el encuentro con Alejandro no solo iba a ser un diálogo, era una confrontación con sus propios temores y la oportunidad de ser la voz que David tanto necesitaba. Cuestionó si estaba realmente preparada para ser la catalizadora del cambio que tanto anhelaba. Era hora de demostrar su fortaleza, no solo en su papel profesional, sino también como individuo que creía firmemente en el potencial de otros. Al llegar a la oficina, la atmósfera se sentía cargada de tensiones no expresadas. La presentación que había formado la noche anterior le proporcionó un sentido de dirección, pero manejar la percepción de Alejandro sería fundamental. Ella se había convertido en una defensora, no solo de David, sino de la idea de que el arte podía actuar como un puente entre generaciones, un salvavidas en un océano de incomprensión. Sin embargo, su primer encuentro del día con un colega que la saludó con desdén le recordó la dureza del mundo laboral. La creatividad es solo eso, un capricho, declaró el hombre, y Valentina se sintió retada. Su corazón latía más fuerte, una combinación de indignación y motivación. Quería demostrar que el arte no era un lujo, sino una necesidad. Luchó por ocultar esa inquietud, enfocándose en su objetivo. De repente, se sintió impulsada a acercarse a Alejandro. La oportunidad se presentó poco después, cuando él entró a la sala de reuniones. Su rostro neutral, pero sus ojos inquietos, revelaban el peso de sus pensamientos. Valentina sintió el impulso de alinearse con sus temores, reducir la distancia emocional. Se acercó, respirando hondo, preparándose para surcar las aguas turbulentas de la conversación que estaba a punto de iniciar. Alejandro comenzó, el sonido de su voz resonando como un golpe firme en una cancela cerrada. Estoy agradecida por tu mensaje. Creo que hay algo significativo que debemos explorar juntos. Él le devolvió la mirada, un destello de incertidumbre en su expresión.
Valentina se centró en el mensaje que quería transmitir. Sin embargo, la intensidad de su propio deseo de ayudar a David competía con su necesidad de no hacer sentir vulnerable a Alejandro. Mientras hablaban, fue ganando confianza. Presentó su idea del taller, cómo los niños como David podían expresarse a través del arte, mostrando ejemplos de infancia transformadora. Quería que Alejandro viera la pasión y la luz en su hijo, que pudiese sentir la urgencia de superar sus miedos. Sin embargo, la respuesta de Alejandro la sorprendió. Valentina, es un concepto maravilloso, admitió, pero no sé si estoy listo para abrirme a ello. David, él no ha tenido las mejores experiencias y no sé si pueda soportar otra decepción. Esa revelación le caló hondo. Valentina, sintiendo el golpe de la vulnerabilidad, se percató de que la lucha de Alejandro no era solo con su hijo, sino también con sí mismo. Era su propio miedo lo que lo mantenía aislado, y esa era una batalla que ella conocía demasiado bien. Pero, Alejandro, replicó Valentina, ¿y si esto es la oportunidad que necesita David para florecer? Todos llevamos cicatrices, pero también tenemos el poder de sanar y crecer. Sus palabras parecían resonar en la habitación y Alejandro bajó la mirada, como si estuviera pesando las profundas implicaciones. El vínculo entre la lucha de ambos se volvió palpable. Valentina entendió que aquel encuentro no solo podría cambiar el destino artístico de David, sino también la relación con su padre. El silencio llenó el espacio, una carga emocional palpable. Valentina se sintió en el filo de un precipicio, lista para dar un paso hacia el futuro, pero consciente de que cada decisión podía repercutir en sus vidas de maneras inimaginables. Mañana voy a asistir a un evento sobre arte infantil, dijo Valentina, rompiendo el silencio. Te invito a que vengas conmigo, haremos un recorrido por ese mundo juntos. Quizás puedas verlo con otros ojos. En los ojos de Alejandro brilló una chispa de curiosidad entrelazada con miedo. La vulnerabilidad de la invitación flotaba en el aire. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, Valentina sintió que había algo más en juego. ¿Aceptarían dar ese paso hacia un ámbito desconocido? La mente de Valentina se matizaba con un susurro inquietante. Las palabras de Alejandro eran el eco de un regreso, pero ella estaba preparada para liderar el camino. Sin embargo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo el momento. Al leerlo, su corazón se detuvo. Un antiguo colega la contactaba, mencionando un proyecto que la involucraba en un dilema ético complejo que podía amenazar su posición. Valentina sintió que dos mundos chocaban en su vida, uno que sabía que debía apoyar y otro que podría desbaratarlo todo. ¿Qué decisiones tomaría ahora, con tanto en juego? ¿Podría realmente sostener la carga del futuro de David mientras navegaba en sus propios desafíos? El sonido del mensaje resonó en su mente, un eco que reverberaba más allá de las palabras. El dilema que enfrentaba Valentina era monumental y, aunque la idea del taller la llenaba de esperanza, la sombra de su propia inseguridad se alzaba ante ella. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su carrera, su estabilidad, por un proyecto que apenas comenzaba a cobrar forma? La pregunta la asfixiaba. Se sentó en su escritorio, el papel emborronado de notas sobre el taller con David parpadeando frente a sus ojos. El concepto de transmitir la importancia del arte a través de niños era más que una idea profesional, era un llamado interno, un deseo de transformar la vida de David y de otros como él. Pero ahora, con el mensaje de su antiguo colega apretando su pecho, esa bella visión parecía tambalearse. Mientras su mente giraba entre la oportunidad y la obligación, recordó la conversación con Alejandro. Su vulnerabilidad parecía ahora un espejo que reflejaba sus propias luchas. ¿Qué decisiones había tomado en su vida que habían afectado su camino? La angustia que había sentido en su encuentro con él la había impulsado a ser más audaz, más firme. Pero, al mismo tiempo, la carga de su propia historia resonaba en sus pensamientos. El arte, con todas sus posibilidades de sanación, parecía una cuerda frágil en medio de un mar de incertidumbre. ¿Qué pasaría si al aceptar el nuevo proyecto, su reputación se viera afectada? ¿Y si fracasaba en su intento de hacer que Alejandro confiara en ella y en la capacidad de su hijo? La autocrítica se deslizó en su mente, ahogando cualquier atisbo de confianza. En la frágil calma de su oficina, Valentina empezó a replantearse sus prioridades. Se dio cuenta de que el miedo a la desaprobación ajena había marcado muchas de sus decisiones.
En sus años de trabajo, había optado por la seguridad, pero esa elección la había llevado al mismo lugar, a una vida monótona que no reflejaba completamente su esencia ni su ambición. Sentía que en el fondo de su ser existía una chispa de creatividad que anhelaba expresarse. De pronto, hizo una elección. Se levantó, con determinación resonante, y comenzó a bosquejar una nueva proposición en la hoja que había estado ignorando. Esta vez no sería solo un taller, sería un movimiento personal hacia el descubrimiento, una metodología que la uniera con los sentimientos de sus propios miedos y esperanzas. Podía integrar su experiencia en coaching y sus habilidades artísticas para crear algo que trascendiera su trabajo actual y marcará una diferencia real. Con la mente en ebullición, se dio cuenta de que Alejandro no era el único en riesgo de decepciones. Ella misma debía liberarse de las cadenas del miedo. El artístico no era un capricho, era una herramienta de transformación que podía darle sentido a su propia vida. Esa propuesta sería su declaración de intenciones, no solo hacia su trabajo, sino hacia sí misma. Con cada trazo, Valentina comenzó a sentir una renovada determinación. Sabía que el camino no sería fácil, al contrario, sería un desafío constante. Sin embargo, estaba lista para enfrentarlo. Tomar la iniciativa, superar sus propios límites y brindarle a David y a otros la oportunidad de encontrar su voz era su mayor motivación. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era el antiguo colega. Era un mensaje de Alejandro. Simplemente decía: necesito hablar contigo. Estoy interesado en tu idea. Una corriente eléctrica le recorrió la espalda. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Pero aún quedaba otra pregunta flotante en el aire: ¿podría realmente comprometerse a enfrentarse con las verdades ocultas en su propio pasado y en la naturaleza del miedo? El destino de David, su relación con Alejandro, y su evolución personal estaban por cruzarse en un punto de suma tensión. La percepción de lo que era posible comenzaba a desdibujarse, dejando paso a una nueva realidad donde las decisiones, ya sin miedos, tomaban otro significado. ¿Estaría dispuesta a dejar que el miedo a lo desconocido la retuviera una vez más? La respuesta y el futuro se acercaban a pasos agigantados, cargados de promesas y revelaciones. La sala estaba impregnada de un silencio denso cuando Valentina llegó a la oficina de Alejandro. Había dejado atrás las dudas, abrazando una determinación que la empujaba hacia adelante. El eco del timbre de la puerta resonó, y al entrar, sintió que el aire vibraba con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Alejandro la esperaba, su expresión revelaba una intensidad inusual. Sin preámbulos, comenzó a hablar, tocando aspectos que Valentina no había anticipado. He estado reflexionando sobre lo que dijiste. Me parece que esto puede marcar una diferencia significativa, no solo para David, sino también para nosotros. Valentina asintió, sintiendo que el momento era crucial. Había imaginado varias veces esta conversación, pero ahora, enfrentándola, su mente se llenó de preguntas. ¿Aceptaría Alejandro la propuesta de integrar el arte en la vida de David? ¿Sería capaz de superar la barrera que el miedo había creado entre ellos? A medida que la conversación avanzaba, Valentina empezó a explicar su visión. Sus palabras fluían con claridad, como si cada frase levantara un velo que le ocultaba su propia verdad. Habló sobre cómo el arte podía ser un puente, no solo para David, sino también para conectarse con sus propios sentimientos y sanar heridas invisibles. Pero, en el fondo, sentía que cada palabra que pronunciaba la exponía más allá de lo profesional. Ella misma se convertía en un lienzo, enseñando a Alejandro sobre el mundo que ambicionaba crear. Las respuestas de Alejandro fueron alentadoras, pero no exentas de dudas. Me gusta lo que propones, Valentina, pero hay algo que debo confesar. No es fácil para un padre ver a su hijo atravesar dificultades, y el miedo a fracasar me paraliza. Sus palabras golpearon a Valentina como un balde de agua fría. Las inseguridades que había trabajado para superar resonaron dentro de ella. El miedo no era exclusividad de su lucha, era una realidad tangible que también él enfrentaba. Este reconocimiento generó un espacio de conexión entre ellos, pero la responsabilidad que ella sentía sobre sus hombros se intensificó. No estás solo en esto, Alejandro, respondió, su voz firme. Si tomamos este camino juntos,
tendremos la oportunidad de explorar no solo el potencial de David, sino también nuestras propias limitaciones. Lo que podemos lograr fuera de nuestra zona de confort podría sorprendernos. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un nuevo sentido de propósito. Ambos sabían que el camino iba a ser difícil, sin embargo, el deseo de atreverse a avanzar parecía eclipsar las reservas que todavía pululaban entre ellos. Mientras la conversación alcanzaba un punto álgido, Valentina sintió que su propio viaje de autodescubrimiento estaba irresistiblemente enlazado al de Alejandro y a la vida de David. En ese instante, tomó una decisión impulsiva, pero valiente. Propuso una reunión con David, una primera sesión donde el arte entraría como un vehículo para la comunicación y la expresión. La idea sorprendió a Alejandro, pero a su vez despertó una chispa en sus ojos. Al salir de la oficina, un torrente de emociones la invadió. Se dio cuenta de que la propuesta no solo la comprometía a ella con el taller, significaba abrazar el futuro a pesar de lo desconocido. Ya no podría dudar de sus capacidades, de su arte, ni de su papel en la vida de David. La conexión que estaban forjando se sentía auténtica, y una vez más, el miedo empezaba a desvanecerse en la distancia. Sin embargo, mientras Valentina se alejaba, su mente seguía revoloteando en torno a una inquietante pregunta: ¿qué descubriría sobre sí misma y sobre su pasado en el proceso? Los recuerdos de vivencias pasadas y traumas personales parecían acercarse de nuevo, como sombras que prometían confrontación. Se detuvo ante un espejo en el pasillo, contemplando su reflejo. Ante ella, una mujer determinada, vulnerable, pero decidida estaba dispuesta a liberar su verdad. Justo en ese instante, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje. Valentina, hay algo importante que debes saber sobre David. Podemos hablar más tarde. Su corazón se aceleró. Esa nueva revelación podía cambiarlo todo. ¿Qué misterios se ocultaban en el horizonte? Valentina caminó hacia su estudio. La luz del atardecer iluminaba el espacio con un tono cálido que contrastaba con sus pensamientos inquietos. La combinación de la reunión con Alejandro y el mensaje inesperado la llevó a preguntarse cómo cada decisión que estaba tomando podía influir no solo en David, sino también en su propio crecimiento personal. Se sentó frente a un lienzo, el que le había servido de refugio en momentos de desconcierto. Con el pincel en mano, comenzó a trazar suaves líneas. El arte siempre había sido su escape, un modo de expresar lo que las palabras no podían. Sin embargo, en ese momento, la presión de lo que estaba por venir la sofocaba. Preguntas se arremolinaban en su mente: ¿estaba lista para acercarse a David? ¿Podría, realmente, ser la guía que necesitaba? Mientras los colores se mezclaban en la paleta, las dudas comenzaron a dar paso a una claridad renovada. Cada trazo se transformaba en una meditación sobre el compromiso que estaba emprendiendo. Lo que más la inquietaba era la posibilidad de que su propio miedo a equivocarse pudiera interponerse en el camino hacia el bienestar de David. Al cerrar los ojos, recordó su infancia, las ocasiones en que había sentido que su voz no lograba ser escuchada. Esa sensación de impotencia resonaba con la lucha que enfrentaba David. Él, también, estaba intentando encontrar una forma de comunicarse, de ser visto. Su expresión interna comenzaba a transformarse en el deseo ferviente de ayudarlo a descubrir su propio lenguaje. Era un desafío que exigía no solo habilidades profesionales, sino también una gran dosis de vulnerabilidad personal. Se percató de que para guiar a David, primero necesitaba hacer las paces con las partes de sí misma que todavía temían al juicio ajeno. Desde aquella primera conversación, Valentina estaba redescubriendo su propósito, y lo sabía: no solo ayudaría a David, sino que también sanaría viejas heridas en su propio ser. 2 días después, llegó el día de la primera sesión. Se sintió ansiosa, incluso desprevenida por el arrullo de la emoción al darse cuenta del peso de su responsabilidad. Mientras esperaba a Alejandro y a David en su estudio, examinó el espacio que había preparado. El lugar estaba adornado con obras de arte que reflejaban no solo creatividad, sino invitar a la conexión emocional. Todo estaba alineado para crear un ambiente seguro y acogedor, un santuario en el que el arte pudiera fluir libremente. La voz de Alejandro la sacó de su ensimismamiento. ¿Estás lista?, preguntó, su tono denote una mezcla de expectativa y aprensión.
Valentina asintió, encontrando en su mirada el mismo anhelo de cambio. Cuando David cruzó el umbral, su mirada era cautelosa, como un animal que evalúa el entorno. Ella podía sentir su inquietud, y con un leve gesto de complicidad, sonrió. Lo que siguió fue un intercambio de miradas que selló el vínculo antes de empezar. Valentina sintió que cada pulso en su interior decía, no está sola. Mientras se sentaban en círculo, Valentina se enfocó en el papel que el arte jugaría en su comunicación. Sus manos, temblorosas al principio, se fueron haciendo firmes. Explicó cómo las pinturas podían narrar historias que los idiomas no podían. David, que parecía preocupado, finalmente comenzó a relajarse ante la idea de que su voz, a través del arte, podría ser la más poderosa. Sin embargo, el mensaje en su teléfono resonaba en su mente, como un eco persistente. Habían decidido avanzar, y los había asumido una responsabilidad significativa. Pero la verdadera revelación sobre David, lo que Alejandro había insinuado, permanecía en la sombra, a la espera de ser enfrentado. La sesión avanzaba, las emociones florecían, pero Valentina no podía despojarse del presentimiento de que una verdad impactante estaba a punto de salir a la luz. ¿Cuál sería la conexión entre su vida, el arte y el secreto que envolvía a David? La inquietud creció y, mientras los pinceles se movían, sentía que el peso del futuro se acercaba. El momento de la verdad se estaba acercando y Valentina sabía que tenía que estar lista para una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Estarían preparados todos para lo que estaba por venir? Valentina respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde mezclarse con la fragancia de los óleos en su estudio. La sesión con David había comenzado a fluir, pero una sombra acechante de incertidumbre persistía en su interior. Cada trazo que el joven hacía en el lienzo era como una revelación, pero la ansiedad de lo que estaba por desvelarse mantenía en su mente una presión palpable. David tomó el pincel con un enfoque intenso, sus ojos fijos en el lienzo como si estuvieran intentando desentrañar un enigma oculto. Valentina le observó con admiración, su mente en un torbellino. ¿Cómo podría ayudarlo a canalizar sus emociones si ella misma no estaba completamente segura de su camino? Aquí estaba, brindando su apoyo, pero también enfrentando su propio viaje de introspección. La vulnerabilidad y el deseo de encontrar su propósito la llevaron a cuestionar cada movimiento que hacía. David, ¿cómo te sientes al pintar?, preguntó con la voz suave, intentando fechar el contacto emocional que ambos necesitaban. Él se detuvo por un momento, sus cejas se fruncieron mientras los colores en su paleta parecían perder intensidad. Las preguntas de Valentina resonaron en su interior. Ella se dio cuenta de que la comunicación interna de David era un laberinto que había que explorar con delicadeza. Cuando él finalmente habló, su voz, aunque baja, era firme. No sé si puedo expresarlo, dijo, vacilante. En ese instante, Valentina sintió un destello de comprensión no solo sobre él, sino también sobre sí misma. La lucha por comunicar lo que se siente profundamente resonaba en su propia historia. Todas esas experiencias a lo largo de los años la habían preparado para este momento, y no podía permitir que los temores anteriores nublaran su efectividad ahora. Con cada palabra de David, la conexión entre ellos se fortalecía. Su mente comenzó a trazar paralelismos. ¿No era ella también una artista de sus emociones, buscando el equilibrio entre la introversión y la autoexpresión? Este reconocimiento recíproco la condujo a un proceso de reflexión crítica. ¿Cuántas veces se había dejado llevar por el miedo al que dirán? La sabiduría ancestral de su propia experiencia floreció en su mente, iluminando el camino a seguir. A medida que la sesión avanzaba, David se mostró cada vez más abierto. Valentina, instada por su propia motivación, comenzó a liberar sus inseguridades. A través de las palabras, compartió cómo el arte le había servido a ella como un medio para navegar su pasado. Dijo que cada cuadro era un reflejo no solo de la imagen, sino también de la emoción que había querido plasmar. En ese instante, su voz se tornó más potente. Su propósito claro como el agua, ayudar a David a encontrar su camino no solo como un niño que necesitaba apoyo, sino como un joven en busca de su propia identidad. Sin él saberlo, David la había guiado hacia una revelación personal. Su enfoque se transformó. Cada trazo que él desarrollaba en su lienzo también era un paso hacia su autoabsolución.
Sin embargo, el eco del mensaje del día anterior aún reverberaba en su mente, y Valentina no podía ignorar que su verdadera batalla no era solo con las emociones de David, sino con sus propias decisiones. En el fondo, sentía el creciente apremio por descubrir qué significaba su conexión con David en términos más amplios y cómo eso podía afectar su vida profesional y personal. La última pincelada del joven hizo que un silencio reverberara en el estudio. David se apartó del lienzo, los ojos resplandecientes por la emoción de la labor culminada. Valentina, con el corazón latiendo rápido, dejó escapar un suspiro, casi temerosa de romper el momento. La revelación estaba ahí, al alcance, pero su impulso por avanzar se frenó. Algo en ella comprendió que lo que descubrirían iba más allá del simple arte, era un hilo invisible que tejía sus vidas de formas que jamás podrían haber anticipado. De repente, el teléfono de Valentina sonó nuevamente. La pantalla iluminó un mensaje recibido, uno. Que podría cerrar este capítulo pero abrir otro aún más inesperado. Con la respiración entrecortada, se dio cuenta de que el momento de la verdad no solo pertenecía a David, sino también a su propio destino. ¿Qué pasará si el mensaje revela secretos que podrían cambiarlo todo? Pensó. La incertidumbre la envolvió, y la anticipación de una revelación inminente se apoderó de ella. ¿Estaría realmente preparada para lo que estaba a punto de descubrir? Valentina respiró hondo cuando, al fin, la revelación surgió de la penumbra de su mente. En el momento más vulnerable y crucial, decidió que era hora de abrir su corazón no solo ante David, sino también ante sí misma. Tenía que hablar no solo del arte que los unía, sino de la conexión más profunda que ambos compartían. Al final de la sesión, con el lienzo lleno de colores vibrantes, se volvió hacia David y, sintiendo una mezcla de miedo y emoción, le preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres expresar a través de tu arte, David? El niño la miró con ojos grandes, llenos de inquietud, pero también de un destello de sinceridad. Quiero que vean lo que yo veo, lo que siento. A veces, siento que no puedo decirlo con palabras, confesó. Las palabras de David resonaron en Valentina como un eco. Ella había estado sintiendo lo mismo durante tanto tiempo, mientras compartía su experiencia con David, comenzó a ver el paralelismo entre sus vidas. Cada trazo de su arte se convertía, en ese instante, en un puente de entendimiento entre ambos. Valentina le narró cómo, en su infancia, había luchado con sus propias emociones, ocultándolas tras una fachada. Nunca había permitido que nadie viera el verdadero ser que habitaba en su interior. Cuando terminó su historia, miró a David y lo vio con una nueva claridad. El niño no era solo un artista, era un reflejo de sus propias luchas. La conexión floreció, y, al mismo tiempo, el mensaje en su teléfono seguía ardiendo en su mente. Mientras valientemente animaba a David a seguir comunicando sus sentimientos a través del arte, decidió que era hora de enfrentar su propia verdad. Se volvió hacia él y dijo, no solo deseo apoyarte a ti en esta expresión, también es mi momento de encontrar mi propia voz. Estoy aquí para aprender de ti tanto como tú de mí. David sonrió, un brillo cálido en su mirada, como si por fin entendiera que ambos eran co-creadores de sus destinos. Con cada pincelada que ambos daban en el lienzo, más fuerte se sentía la validación de sus emociones. Ya no eran solo un jefe y un empleado, se habían convertido en dos almas que se atrevían a explorar su vulnerabilidad y su creatividad. Finalmente, lo que había empezado como una simple sesión de pintura se había transformado en un encuentro profundo que cambiaría sus vidas. Valentina supo que estaba lista para descubrir lo que había escrito en el mensaje que la había mantenido en vilo. Sacó su teléfono, y al abrir el mensaje, su corazón se llenó de anticipación y un toque de temor. Era de Alejandro y, al leer sus palabras, un destello de esperanza iluminó su rostro. Valentina, he pensado mucho sobre lo que me dijiste de David. Quiero esforzarme para entenderlo, para apoyarlo en su arte. ¿Podemos hablar esta noche? Valentina sintió que el peso del mundo comenzaba a despejarse. La conversación que la aguardaba prometía ser liberadora, tanto para ella como para Alejandro y David. Con la chispa de su reciente conexión aún resplandeciente en su interior, se sintió lista para afrontar cualquier verdad que se presentara. La conferencia de sus deseos, miedos y esperanzas se entrelazaba en una melódica sinfonía de entendimiento que reforzaba la base de su crecimiento personal. Aquella noche,
Cuando Alejandro se sentó frente a la mesa de su estudio, Valentina no solo se preparó para hablar sobre David, sino para compartir su propio viaje de redescubrimiento y superación. Fue el momento para desmantelar las prudencias del pasado y permitir que la verdad florezca en un nuevo horizonte de conexiones sinceras. Así, Valentina no solo logró abrirle a David las puertas a su mundo creativo, sino que también conquistó su propia libertad, su propia voz. Este fue el instante culminante de la transformación que había estado buscando, no solo para David, sino para ella misma. Al cerrar la sesión de arte, entendió que el auténtico éxito radicaba en la conexión genuina entre ellos, en cómo juntos podían superar el miedo y las limitaciones. Después de esa experiencia, Valentina se sintió completa y empoderada. Había demostrado a sí misma lo que realmente significaba abrirse a la vulnerabilidad y cómo esa autenticidad podía conectar vidas. La historia de David y Alejandro se transformaría en una narrativa de amor, arte y superación continua. Ambos, junto a ella, estaban listos para abrazar la posibilidad de un futuro brillante. La sonrisa de David y la calidez en los ojos de Alejandro eran la validación de que todos tenían un lugar donde pertenecer, donde su arte y su verdad podían prosperar. Valentina había logrado lo que se proponía, no solo había ayudado a un niño a encontrar su voz, sino que también se había reconectado con su propia esencia, alcanzando un nivel de satisfacción que pensó que nunca lograría. Este fue el fin de un capítulo, aunque el inicio de muchos más. El camino por delante estaba lleno de promesas, y Valentina sabía que, a partir de ahora, ya nada era lo mismo. La lucha por la autenticidad se había convertido en su mayor logro personal, y la libertad de ser quien realmente era, en su mayor victoria. Necesitan suscribirse ahora a este canal, porque cada historia que compartimos es un paso más hacia la transformación personal que todos buscamos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas inspiradoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de verdadero crecimiento. Su apoyo es la clave.